Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez y el texto que nos ocupa viene del libro de los Hechos. Quiero leerles el versículo 13 del capítulo 21 que dice: Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, encontramos que el libro de los Hechos ocupa un lugar central dentro de la vida de la iglesia. Es el único libro del Nuevo Testamento que nos habla acerca de la historia de la iglesia primitiva y es el único libro del Nuevo Testamento donde nosotros encontramos esas historias de la iglesia que comenzaba. Para nosotros, los discípulos de Cristo, este es un texto sumamente importante. Para nosotros es el modelo de lo que debe ser una iglesia. Como ustedes saben, nuestra iglesia proviene de algo que se llama el movimiento de restauración. El movimiento de restauración. ¿Y qué querían restaurar? Precisamente querían restaurar la iglesia para que se pareciera, para que tuviera semejanza a esa iglesia primitiva, a esa iglesia del primer siglo, a esa iglesia que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y claro está, encontramos ahí historias maravillosas. El Cristo resucitado que por 40 días está educando a la iglesia. Hablando de educación teológica y de seminario, qué hermoso. 40 días con el Cristo vivo. Bendito el Señor. Después de eso, Él asciende a los cielos y por 10 días la iglesia está en oración hasta que cae el Espíritu Santo y se cumple la promesa de Joel y encontramos el Espíritu Santo obrando, capacitando a la iglesia predicando el evangelio en todos los idiomas del mundo y miles de personas que llegan a la fe de Jesucristo. Continúa el texto hablándonos de las peripecias de los apóstoles, de Pedro y de Juan, cómo ellos predicaban y eran encarcelados y los dejaban libres y volvían a ser encarcelados cuando volvían a predicar. Pero se nos habla de una persona que comienza como el villano de la historia. Se llamaba Saulo. Era un muchacho joven, nacido en lo que hoy es Turquía, en la ciudad de Tarso, cerca del río Citno. Y se había criado desde su temprana juventud en Jerusalén, donde había recibido adiestramiento para ser rabino. Y como buen rabino, pues se conocía las escrituras de memoria. Pero como una persona que venía desde Turquía, era bilingüe, era bicultural. Lo mismo hablaba griego que hablaba lengua hebrea. Y lo mismo conocía la literatura bíblica que la literatura del mundo grecorromano. Este muchacho llega a Jerusalén y después de convertirse en rabino, entiende que la iglesia es una herejía. Entiende que la iglesia es una herejía. ¿Y sabe lo que hace? Pide autoridad, pide poder, pide cartas que le permitan comenzar a asolar la iglesia. La primera víctima de este tipo de represión fue un muchacho llamado Esteban, que era uno de los 7 diáconos, de los 7 que iban a servir en las mesas, de acuerdo a Hechos capítulo 6, a las mujeres viudas. Sin embargo, él también predicaba, y como su palabra era tan penetrante, muy pronto lo denunciaron. ¿Y saben quién fue el que presidió su arresto y su muerte? Porque Esteban fue asesinado a pedradas. Precisamente este muchacho Saulo. Cuando seguimos leyendo vemos que Saulo estaba asolando la iglesia. La gente le tenía miedo, la gente huía de sus ciudades, de sus aldeas y se iban a otros lugares para escapar de la persecución.
Y como él se dio cuenta que la gente se estaba yendo del área de Judea, de Jerusalén, de Samaria, de Galilea, pide al Sanedrín, o sea, la legislatura judía del tiempo, que le permitan ir a perseguir a los líderes cristianos que se habían ido al destierro. Y recibe cartas de parte del gobierno y va a la ciudad de Damasco, en Siria, donde había un grupo importante de la iglesia. Y él va con toda la intención de arrestarlos como criminales que habían escapado y traerlos de vuelta a Jerusalén. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que Dios interviene en los momentos más importantes de la vida. Este chico tiene una visión y cae al suelo, cae al suelo, cae al suelo. Y escucha una voz que le dice: ¿por qué me persigues? Y claro está, recuerden que él no creía en Jesús. Así que lo menos que él esperaba era que cuando él preguntara: ¿quién me habla?, la voz le dijera: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después le dijera: qué difícil es para una persona como tú estar rebelde. El texto lo compara con un caballo encabritado, ¿verdad? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Quien único se estaba haciendo daño era él mismo. Después de ese momento maravilloso, Saulo se convierte en discípulo de Jesucristo. Al principio la iglesia no creía en él. Al principio la gente le tenía temor. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo confirmó que su conversión era verdadera. Y este hombre, llamado Saulo de Tarso, comienza a utilizar su nombre grecorromano. Recuerden que cuando usted trabaja con comunidades bilingües, la gente tiene un nombre en cada idioma. Y si bien el nombre de él era Saulo, por el rey Saúl de la tribu de Benjamín, la persona más famosa de esa tribu de Benjamín, por otro lado, ¿qué encontramos? Que él tenía un nombre griego, que él tenía un nombre grecorromano, que probablemente sus antepasados habían estado sirviendo como esclavos a una familia muy prominente en Roma, la familia de los Pauli, y por eso él se llama Paulos, Pablo. Se puede imaginar la crisis de este hombre. Él pensaba que él era un héroe y se dio cuenta que él era un villano. Él pensaba que él estaba salvando el judaísmo y lo que estaba era asesinando a gente inocente. Él no era un héroe. Él tenía las manos llenas de sangre. Así que la Biblia nos dice que él toma un tiempo de descanso, empieza a reformular toda su teología y se ubica precisamente en la iglesia de Antioquía, de Siria. Y allí empieza a formar parte del grupo de liderazgo de la iglesia. Y eventualmente el Espíritu Santo habla y dice que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Y Bernabé, que era mayor, que era un hombre levita, se va con este muchacho joven que era rabino y ambos se van a proclamar que Jesucristo vive, que Jesucristo es el Señor. ¿Saben dónde comienzan su obra? En sus casas, en los lugares que conocían. Bernabé era de Chipre, así que van a evangelizar a Chipre. Como le dije, Saulo era del sur de Turquía, así que fueron a esa parte de Turquía a evangelizar. Tuvieron su primer viaje misionero. Claro está, siempre surgieron problemas. Habían personas que decían que esto no era lícito, que lo importante era que la gente se convirtiera al judaísmo y después aceptaran a Jesucristo como Señor. Sin embargo, Pablo estaba muy claro de que aquellas personas que venían del mundo gentil no tenían que convertirse al judaísmo para poder alcanzar salvación. Eso se discute en un evento que se llamó el Concilio de Jerusalén, que la Biblia nos habla de él en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Después de eso, Bernabé y Saulo tratan de hacer otro viaje misionero, pero después de eso comienzan a tener discusiones y no están de acuerdo con quiénes deben conformar el equipo ministerial. Así que cada uno se va
Cada uno se va por su lado y tenemos entonces este otro viaje misionero. Originalmente, Saulo lo que hace es que vuelve a Turquía, a Asia Menor, pero el Espíritu Santo empieza a prohibirle que predique aquí, allá, allá, allá. Finalmente él ve una visión de un varón vestido a la usanza de la gente de Macedonia que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y así se empieza a predicar el evangelio en el continente europeo. Se empieza a predicar el evangelio en Europa. Y este hombre, Saulo, Pablo, con su equipo ministerial, porque nunca ministraba solo, siempre con un equipo ministerial, comienza a plantar iglesias en distintos lugares. Claro está, en muchos sitios pues fue recibido con beneplácito. En otros sitios lo recibieron a palos. En varios lugares él fue y fundó iglesias. Y al principio todo estaba bien, pero poco a poco surgen desavenencias. Cuando usted sigue leyendo, llega al capítulo 19 del libro de los Hechos. Y allí se nos habla de que Pablo estaba en una ciudad muy importante del mundo grecorromano, una ciudad que estaba en Turquía, la ciudad de Éfeso. Y allí él hace una labor tremenda. ¿Cuál era el problema? Que allí había un templo a una diosa de la sexualidad, que se llamaba Diana de los Efesios. ¿Y qué pasa? Pablo está predicando tanto, está predicando tan bien, son tantas las personas que se están convirtiendo, que aquellas personas que vivían del turismo, de hacer las figuritas de Diana y venderlas, empiezan a notar que el negocio está bajando y que ya la gente no está comprando como antes. Y forman un alboroto, y a raíz de ese alboroto, Pablo tiene que salir de Éfeso. Y Dios pone algo en su corazón, que tenía que volver a Jerusalén. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Éfeso, y hubiese sido relativamente sencillo ir directamente desde Éfeso a Jerusalén. Pero eso no es lo que Dios pone en su corazón. De Éfeso, él lo que hace es que va al norte de Grecia, a Macedonia, a confirmar todas esas iglesias. En Macedonia era que estaba la iglesia de Filipos. Y entonces, cuando decide que va a volver a Jerusalén, toma un barco. Y los barcos en el mundo antiguo eran relativamente pequeños. Así que no se aventuraban muy lejos de la costa. Por lo regular lo que hacían era que bordeaban la costa. Y vemos cómo Pablo y su equipo ministerial, que está compuesto de varias personas, entre las cuales hay 7 representantes de distintas iglesias del mundo no judío, esas personas lo que hacen es que van bordeando Grecia y después pasan de islita a islita, porque hay toda una serie de islas que están entre Grecia y Turquía, y entonces llegan a Turquía y siguen bordeando todo el subcontinente hasta llegar a lo que hoy es el Líbano, a llegar a la ciudad de Tiro. En muchas de esas ciudades se bajaban para pasar la noche en la ciudad. En algunas pasaron algunos días despidiéndose de la gente. Pero no se equivoque, el apóstol Pablo está diciendo adiós. Él sabe que hay peligros en Jerusalén. Y él sabe que se está jugando la vida. La pregunta entonces es, si sabe que es peligroso, ¿por qué lo hace de todos modos? Ese discurso de despedida está en el capítulo 20, a partir del versículo 17. Y el apóstol comienza diciendo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que él comienza diciendo: yo he estado desarrollando este ministerio entre ustedes. De ahí pasa a hablar del hoy. Versículo 22. Ahora he aquí, yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo:
que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí llegamos al meollo del asunto. Aquí llegamos al tema central que yo quiero traerles. Saulo, Pablo, este hombre bicultural y bilingüe, era realista. Claro está, estaba motivado por una visión que venía de parte de Dios, pero era un hombre que conocía la realidad. Él sabe que volver a Jerusalén es peligroso. Y aunque no tiene el detalle de qué es lo que va a ocurrir, el Espíritu Santo le ha estado dando testimonio de que le esperan sufrimiento, cárceles, prisiones. Entonces, ¿por qué va de todos modos? Él tiene miedo de morir. ¿Por qué se aventura? ¿Por qué no se quedó en Éfeso? ¿Por qué no fue y se escondió quizá en su propio lar nativo, en Tarso? ¿Por qué, si el Espíritu Santo le está diciendo que va a sufrir, por qué en vez de huir, enfrenta ese sufrimiento y va a Jerusalén? El texto es bien claro. El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No es que él no tenga miedo, es que para Pablo hay algo que es más importante que el miedo. No es que no tenga temor, es que para Pablo hay algo que es mucho más importante que el temor. Es la misión que Dios le ha encomendado. Es el ministerio que Dios le ha encomendado. Es el fuego que siente en su corazón de que él tiene que compartir el Evangelio con todas aquellas personas que todavía no han escuchado de Cristo. Él tiene una misión que cumplir. Él va a cumplirla. ¿Por qué lo hace si tiene miedo? Porque la misión es más importante que el miedo. Porque hay cosas que son más importantes que el miedo. Porque hay cosas que son más importantes que el temor. Por ejemplo, imagínese que su casa se está quemando y usted se levanta a las 2 de la mañana y hay un fuego en su casa. Y su hija menor o su hijo menor está durmiendo en su cuarto. Y usted cuando sale de su cuarto nota que hay fuego entre la puerta de su cuarto y la puerta del cuarto donde están los niños. Usted tiene miedo. Pero ¿cuántos de nosotros diríamos, pobrecito, se tienen que quemar y saldríamos para nosotros salvar nuestra propia vida? Muy poco, ¿verdad? La mayor parte de nosotros diría, tengo miedo a quemarme, tengo miedo a morir, tengo miedo al fuego, pero la vida de mis hijos es más importante que el miedo. Eso pasa en el corazón de Pablo. Él tiene miedo a morir, él tiene miedo a ser encarcelado, él tiene miedo a ser torturado. Nadie en su sano juicio está buscando la muerte. ¿Por qué la enfrenta? Porque hay algo que es más importante que la muerte. Es la misión. Es la misión. Es la misión que Dios le ha encomendado. Y por eso es que este hombre dice, no importa lo que me digan y no importa todas las advertencias que ustedes me estén diciendo, yo voy a ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios me está llevando. ¿Para qué? Dios lo sabe. Voy a sufrir, pero tengo que cumplir con mi misión. Hay un texto muy importante, muy bonito, que encontramos en este mismo capítulo. Y es que uno de los detalles que se encuentra en casi todos estos discursos de despedida es que la persona que está hablando le da un cargo a aquellas personas con quien habla y también dice
ahora yo quedo libre de responsabilidad. ¿Cómo lo encontramos aquí? El texto bíblico dice, versículo 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahí vemos claramente cuál es el cargo que Él le da. Le dice, ustedes ahora que yo me vaya, tienen que velar por su propio bienestar espiritual y velar por el rebaño, la iglesia que Dios ha puesto en sus manos. Y yo sé lo que me viene, sé lo que estoy enfrentando y sé que no voy a volver a ver el rostro de ninguno de ustedes. Pero tengo las manos limpias. ¿Por qué? Porque yo les he anunciado todo lo que Dios me dijo que les anunciara. Todo el consejo de Dios. ¿Qué lección de vida más importante, verdad? Una persona que en el ocaso de su vida, que al final de su vida, que cuando sabe que lo que queda es muy poco, tiene paz. No tiene confusión. Tiene claridad de pensamiento. Sabe lo que le espera y está dispuesto a enfrentarlo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la misión es más importante que el temor. Porque el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos es más importante que el miedo. Porque es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Esas palabras le pegaron muy duro a todos esos líderes. Sé que ninguno de ustedes va a volver a ver mi rostro. O sea, sé que voy a morir sin volverlos a ver. Por eso me despido de ustedes. Y dice la Biblia que todos aquellos líderes lo abrazaron, oraron por él, se despidieron de él con besos santos. Y el apóstol continuó su camino. Y llegando entonces a lo que hoy es el Líbano, fue a visitar a Felipe, uno de aquellos hombres que habían sido parte de los diáconos. ¿No encuentran eso un poquito extraño? Déjeme hacer la conexión. Antes de que Saulo conociera a Jesucristo y tuviera su encuentro con Cristo, su crimen más grande fue presidir sobre el asesinato de Esteban, uno de los diáconos. Y ahora la Biblia nos dice que llega a casa de Felipe, otro de los diáconos, y se queda con él, porque ahora es su hermano en Cristo. ¿Ven esa transformación? Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, y ellas le dan palabras al apóstol. Sin embargo, Dios envía a un profeta, un hombre llamado Agabo, que de acuerdo a Hechos 11, había dado una profecía muy certera sobre un tipo de sequía, hambruna que iba a ocurrir, y eso sí ocurrió. Agabo es movido por el Espíritu Santo y llega a casa de Felipe el evangelista. Y cuando llega allí, hace lo que se llama un acto profético. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús, la gente usaba túnicas, aún los hombres usaban túnicas, no pantalones como ahora. Y entonces se tenía un pedazo de tela que uno se amarraba a la cintura, un cinto. Pero muy distinto a una correa de hoy que nada más da una vuelta, el cinto daba varias vueltas. Y entonces después de usted dar varias vueltas es que lo amarraba. ¿Y por qué daba varias vueltas? Porque ahí usted llevaba las cosas. Las túnicas no tenían bolsillo. Así que si usted tenía dinero, tenía papeles de identificación, tenía otros artículos, cada vez que usted iba dando vueltas al cinto, usted los iba poniendo ahí hasta que finalmente lo amarraba para que esas cosas no cayeran al suelo y usted las pudiera transportar. Agabo el profeta va a donde Pablo y le quita el cinto. Y él se amarra con el cinto.
Y una vez él está amarrado completamente, el profeta dice, esto van a hacerle en Jerusalén al dueño de este cinto. Y de esta manera, él comienza a indicar todo lo que el apóstol iba a sufrir en la ciudad de Jerusalén. Y ahí es que viene la respuesta. Ese versículo que yo le leí al principio de nuestra reflexión. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Para el apóstol la misión era más importante que el miedo. Para usted, ¿qué cosas son más importantes que el miedo? ¿Qué cosas son más importantes que el temor? ¿Qué cosas son más importantes que el velar por nuestro propio bienestar? Para Pablo era el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que le había sido confiado a pesar de él haber sido un perseguidor de la iglesia. El Evangelio que le transformó de asesino de uno de los diáconos a ser invitado a quedarse en la casa de otro de los diáconos. Del mismo modo, ustedes y yo tenemos que enfrentar muchas decisiones en la vida, pero qué hermoso es poder decir que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida tiene valor, que nuestra vida tiene propósito. Y que esos propósitos divinos son más importantes que el miedo. Y que por eso no le damos prioridad a nuestra propia vida, ni a nuestro propio bienestar, sino que ponemos la cruz de Jesucristo, el mensaje de Cristo, la misión que nos ha encomendado antes de nuestro propio bienestar. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.